Hola, somos los pastores Pedro y Ana Villegas de la iglesia Full Life. Te invitamos a escuchar este mensaje, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Porque cada vez que practicamos la palabra de Dios, eso trae mucha bendición a nuestra vida. Buenos días, iglesia. ¿Están listos para lo que viene dentro de 8 días? Bueno, así que como ya dijeron los niños, tu disfraz de pirata lo debes de tener, aunque sea un parche en el ojo izquierdo. Así que vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Los invito a que me acompañen. Señor, te damos gracias hoy por poder venir a traer este dinero, Señor, a tu casa, por poderte dar. Hoy te entregamos a ti, Señor, de lo mucho que tú nos das. Hoy te damos gracias porque nos permite darlo, Señor. Te damos gracias porque no es que te demos, sino que tú nos das a nosotros, porque nos permites quedarnos con la mayor parte de lo que tú nos entregas. Hoy clamamos, Señor, para que nos des sabiduría para la buena administración. Hoy clamamos para que nos enseñes qué hacer con lo que nos concierne a nosotros. Hoy también yo te pido por cada familia que está aquí en este lugar, Padre, donde haya necesidad, donde necesitemos ver tu mano. Hoy clamo por sus vidas. Hoy te pido para que les mandes, Señor, lo que necesitan, para que tú les suplas sus necesidades. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Bueno, ¿cómo están el día de hoy? El servicio primero hizo más bulla, así que vamos, ahí vamos. Vamos a ver, ¿cómo están el día de hoy? Creo que mejoraron. Muchos del primer servicio no alcanzaron a desayunar, en cambio ustedes sí ya tuvieron tiempo para desayunar y todo eso, ¿verdad? Andrea todavía está desayunando. Bueno, Andrea, guárdelo y ahorita sigue comiendo. Así que venimos en nuestra serie de Yo Creo. Es una de las series más impactantes para un cristiano y no sé si usted se la ha gozado como yo me la he gozado, pero me encanta este tema, me encanta todo lo que tiene que ver con la fe, porque soy un apasionado por creerle a Dios. Todo lo que Dios dice que nosotros podemos hacer y que debemos de hacer, yo quiero estar ahí. Así como cuando Pedro se bajó del barco porque tenía susto, así mismo me encanta a mí bajarme a caminar en esa agua, aunque Pedro se hundió, pero Jesús lo rescató, ¿verdad? Y de eso trata la fe, de escuchar a Dios, de entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que seguimos hablando de este tema y hoy vamos a hablar de Yo Creo, fe sobrenatural. Así que para comenzar quiero explicarles un poco de tu formación. Tú fuiste formado como un ser espiritual. Tú fuiste formado antes del vientre de tu madre. Tú fuiste formado en un lugar espiritual. Fuiste formado en un lugar sobrenatural. Muchas personas pueden decir, no, pero es que yo fui formado en el vientre de mi madre. Pero la palabra de Dios nos dice que antes de que nosotros fuéramos formados, fuimos formados por Dios. Estábamos en un lugar con Dios donde Él nos formó, donde Él hizo lo primero en nuestra vida. Y todo inicia con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay nada en nuestra vida. Nosotros pensamos que somos seres carnales, somos seres de carne y de hueso, pero fuimos formados, antes de ser un cuerpo, fuimos espíritu. La palabra de Dios en Jeremías 1:5 dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Ahí nos dice que fue antes. Yo siempre había leído este versículo, siempre había entendido este versículo como que, sí, obviamente, antes de que el bebé se constituya bebé, pues ahí lo estaba formando Dios. Pero lo entendí de otra forma, donde Dios ya te formó a ti en una recámara espiritual, en un lugar sobrenatural donde solo habita Él y tú. Después Él te pone en un vientre de una madre para que ahí ya vengas a este mundo, a este ámbito físico. Así que quiere decir que tu verdadera realidad
no es esta que tú estás tocando, sino eres un ser espiritual. Y yo creo que para muchos es un poco difícil entender o creer esto, porque de repente fuimos criados en una forma diferente, donde nos dijeron siempre la lógica, lo físico, lo espiritual no existe, o de pronto nunca tuviste esa conexión con Dios o con lo espiritual, nunca te llevaron a una iglesia y hasta ahora es que estás conociendo a Dios, estás conociendo a Jesús y hoy puedes ver de que en realidad tú eres un ser espiritual. ¿Y por qué hago esta base? Porque muchos de nosotros estamos siguiendo a Jesús pensando que seguimos siendo la misma persona, cuando Jesús ya nos dijo en Efesios 1:3, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así que este versículo también nos habla a nosotros de que tú fuiste creado en lugares celestiales, regiones celestiales, de que Él te ha bendecido en estas regiones y te ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Así que si nosotros estamos en este lugar es porque Jesús nos salvó, porque Jesús dio la vida por ti y por mí, porque Jesús decidió que tú fueras salvo, Jesús decidió que tú fueras parte de su familia. Jesús te llamó y te invitó a este lugar. Tú puedes decir: no, es que a mí me invitó mi primo, mi prima o un amigo. No, Jesús es el que ha preparado todo este momento para que tú estés hoy aquí, para que estés aquí escuchando de Él. ¿Pero por qué? Porque Él te anhela a ti. Amén. Así que todo lo que vivió Jesús personificado en esta tierra te pertenece a ti. Todo lo que Jesús hizo en esta tierra te pertenece aquí, a ti. Y la razón por la que te digo eso es porque Él quiso venir a volverse como tú y como yo, para que tú vieras cómo ser un hijo de Dios. Y en Juan 14, Jesús nos dice: créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Mira, este versículo lo dice Jesús, pero yo veo a Jesús tratando de hablar y de convencer a una multitud. Yo me imagino que si ustedes van conmigo a un lugar y yo empiezo a orar por las personas y se empiezan a sanar, después yo no les tengo que decirle: créanme que yo puedo orar por las personas y se sanan. Esa era la situación que tenía Jesús. Ya los discípulos, ya las personas habían estado con Jesús, pero Él tenía que seguirles rogando. Ellos le decían: muéstrame al Padre, y Jesús le decía: créanme, créanme. Pero Él tenía esa necesidad de que le creyéramos, de que creyéramos en realidad lo que Él estaba haciendo. Y aún así Él dice, y yo creo que en esto Jesús como que dice: aunque sea, créanme por lo que yo hago, aunque sea, usen las obras, lo que estoy haciendo, los milagros, las cosas que están pasando sobrenatural. Yo creo que tanto tú como yo hemos caminado con Jesús y sabemos que Jesús es real. Lo hemos sentido en nuestro corazón, lo podemos ver en nuestra vida. Ahora imagínate esos discípulos estando al lado de Jesús. Muchas veces yo veo esta película de Chosen y yo digo: wow, qué chévere haber estado ahí con Jesús, qué chévere haber caminado con Él, haber presenciado todas estas cosas. Y yo veía mucho a sus discípulos aquí en la palabra, que ellos caminaron con Jesús, pero muchos no sabían que era Jesús o no entendían que ese era Jesús. Ahora, ellos no tenían lo que nosotros tenemos hoy en día, la palabra de Dios, donde está todo escrito, donde nosotros podemos leer 10, 20, 30 milagros, todo lo que hizo Jesús y todo lo que ha hecho Dios por todas las generaciones. Ellos simplemente tenían tenían lo que estaban viendo, lo que estaban presenciando. De pronto era un poquitico más difícil para ellos creerles. Pero Jesús te dice en este versículo: les aseguro que el que cree en mí
hará las obras que yo hago y aún las hará mayores. Y eso es para ti y para mí. Eso es nuestro regalo. O sea que imagínate que lo dijo Jesús. Nosotros tenemos un buen concepto de Jesús, pero Jesús mismo lo dijo y te lo dice a ti. Tú puedes hacer las obras que Él hizo y las puedes hacer aún mayores. Pero ¿cómo tú lo vas a lograr? Entendiendo que eres un ser espiritual, entendiendo que tu naturaleza antes de ser física fue espiritual, que fuiste creado como un ser espiritual y tienes acceso a tener una fe sobrenatural, tienes acceso a creer, tienes acceso a la fe. La palabra de Dios dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y un grano de mostaza es uno de los granos más pequeños que existen, que si yo lo tuviera aquí ustedes no lo pudieran ver porque es muy pequeño. Eso les pide a ustedes Jesús, eso les pide a ustedes Dios. Si tan solo ustedes lo consideran en su mente, si tan solo ustedes hacen este conocimiento verdad, si tan solo ustedes activan esa fe que ya está en ustedes y que les fue dada a ustedes desde antes que ustedes estuvieran en el vientre de su madre. Así no hubieran nacido en un lugar cristiano, así nunca los hubieran llevado a la iglesia. Nosotros fuimos formados por Dios, porque la palabra de Dios dice de que fuimos formados en Él y en Él fueron formadas todas las cosas. También la palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Este versículo nos manda a nosotros a vivir por el Espíritu. Yo buscando y siempre toda mi vida entendiendo cómo yo hago para vivir en el Espíritu. Veía de que aquí nos estaba mandando este versículo a vivir por el Espíritu, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Es nosotros sabiendo de que aunque somos de carne y hueso, somos seres espirituales, los cuales tenemos acceso a esa fe, a cosas que no son de esta tierra, a cosas que no existen. Tal vez los milagros que hizo Jesús no habían pasado más, dice, antes, ni se habían registrado en la palabra de Dios antes. Jesús empezó a obrar con el poder que su Padre le había dado. Así que nosotros debemos de activar esta fe en nuestra vida. Debemos de usar esa fe, debemos de reconocer esto en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice, todo el que cree que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Así que no podemos seguir diciendo yo creo en Jesús, yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, pero nuestra fe apagada, nuestra fe se queda guardada. Porque sí, la fe da temor. Muchas veces tú quieres dar el paso de fe y te da temor. Y dices no, es que esos son para los líderes, esos son para los pastores. Pero quiero dejarlos con el segundo punto. Y para eso les tenemos una sorpresa hoy. Buenos días, iglesia. Es un honor estar aquí. Y quiero continuar con el siguiente punto, que es la fe en el tiempo actual. Y para eso los quiero llevar a una pequeña historia, pero con mucha importancia. Se encuentra en Marcos 14, del 12 al 16. Y dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos se preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a sus discípulos con este encargo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta, una sala amplia, amoblada y arreglada. Preparan allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron a la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. En esta historia podemos ver dos cosas importantes. Una pregunta que tenían los discípulos y una respuesta absurda. Pero tú puedes preguntarte o preguntarme a mí, Samuel, ¿cómo puedes decir que una respuesta que les dio Jesús es una respuesta absurda? Gracias por la pregunta. En ese entonces, las mujeres eran las encargadas de llevar los cántaros de agua. Ellas eran las encargadas de
traer el agua a la casa y que esté el agua lista. Entonces sería raro ver a un hombre con un cántaro de agua ahí en la ciudad. Segundo, iban a ver un hombre en la entrada de la ciudad y era la semana de la Pascua. Había muchas personas en la ciudad. Hagan de cuenta la playa en el 4 de julio. Sería difícil encontrar este hombre, pero aún si lo encontraran, todavía tenían que caminar a través de toda la ciudad hasta el cuarto donde iban a cenar. Y sería raro para los discípulos seguir a un hombre que llevaba un cántaro de agua y también raro para todos los que los veían. Pero, en el Evangelio de Lucas nos deja saber la Biblia que Jesús mandó a Pedro y a Juan. Pedro en la Biblia representaba el juicio firme, la mano derecha de Jesús, y Juan era el discípulo que Jesús amaba. Él representaba el amor. Entonces podemos ver que cuando Dios nos lleva a cenar, Él pone adelante el amor y el orden. Y cuando ellos llegaron al dueño de la casa, Él les mostró una sala amplia y amoblada y arreglada. El cuarto ya estaba listo y arreglado y también ya tenían todo lo necesario para que Jesús y sus discípulos cenaran cómodamente. Pero la fe es un proceso, pero ese proceso no lo tomas solo. Jesús te lleva de la mano y te pasa y te regala su amor y te cubre con su autoridad. Cuando ya te ha cubierto con su autoridad, Él te lleva a cenar. Y ahí Él te regala la fe, te regala la unción. Y eso lo podemos ver en el Salmos 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me haces descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Así que pueden ver que en el banquete, en la cena que te lleva Jesús, no es una cena cualquiera. La comida no para de llegar y tu vaso se llena hasta rebosar. Y ahí Él te da la unción. Y la bondad y el amor te seguirán porque tú estás siguiendo al Padre. Cuando tú sigues al Padre, todos los beneficios o todos los regalos que caen porque el Padre está caminando, caen sobre ti porque tú lo estás siguiendo. La instrucción del Señor, aunque parezca locura, siempre será de bendición para quien la sigue. Como pueden ver, ya todo está planeado. Jesús ya tenía todo planeado. Sus planes están por encima de los nuestros. Muchas de las instrucciones de Dios no tienen sentido para nuestro cerebro humano, nuestro cerebro de hombre o mujer caída. En tu vida muchas veces Jesús te está diciendo que hagas algo, que digas algo, que ores por alguien, que tú ores por algo, pero para ti puede ser una locura, entonces tú no lo haces. Y después no cumples con lo que Dios quiere que tú hagas. Y sin la fe nunca podremos llegar a donde Dios quiere que lleguemos. En nuestra vida actual, la fe sobrenatural es necesaria para cumplir el propósito de Dios. Sin ella nos quedaríamos estancados en el por qué y en el cómo. Si los discípulos hubieran pausado a preguntarle a Jesús, ¿y cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a pasar que entre toda esa multitud de gente yo voy a ver un hombre con un cántaro de agua? ¿Y cómo va a haber un hombre con un cántaro de agua? Eso es raro. Ellos nunca hubieran llegado al aposento alto para preparar la cena. Nunca hubieran tenido todo listo para Jesús. Ellos tuvieron fe que la instrucción que Jesús les había dado tenía más poder que las normas de la cultura y que la situación actual y sus pensamientos propios. Como ha dicho nuestro pastor muchas veces, citando la escritura en Hebreos 11:16, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener esa fe para vivir nuestra vida con el Señor. Tenemos que tener la fe para seguir las instrucciones
dadas por Dios y volver a vivir en lo sobrenatural. Como dijo mi papá, nosotros fuimos primero seres sobrenaturales y después fuimos seres de carne y hueso. Tenemos que volver a ser seres sobrenaturales y eso empieza con la fe sobrenatural. Muchas veces caminar en esta fe sobrenatural te lleva a vivir o a hacer cosas que no entiendes y que no tienen sentido. Y de eso se trata. Es mejor obedecer a la instrucción para presenciar un milagro. Cuando estaba escribiendo esta parte de la prédica, el Espíritu Santo me acordó de una historia que yo escuché hace mucho tiempo. Y la historia va así. Un pastor iba a predicar a un lugar y él iba por tren. Cuando llegó a su parada, el Espíritu Santo le dijo: ve a predicar al bosque. Entonces él se bajó, salió de la estación, empezó a predicar y él estaba compartiendo el evangelio y al final de la prédica él hizo un llamado y nada pasó. Entonces él se fue y buscó otro tren para seguir donde él iba a ir. Después de muchos años a él lo invitaron a predicar en una iglesia por esa zona y después él empieza a contar este testimonio que una vez el Espíritu Santo le dijo que predicara a un bosque y después de repente él se voltea y va al pastor de esa iglesia y el pastor está llorando con un llanto incontrolable y después el pastor coge el micrófono y le dice: ese día que tú predicaste en el bosque, yo estaba escondido allí porque yo había matado personas y me iba a suicidar por toda la culpa que sentía, y ese día yo le di mi vida a Jesús. Y no sé, es una historia que me impactó mucho porque es una instrucción que no tenía sentido. No tiene sentido predicarle a un bosque donde están todos los árboles, pero Dios usó eso y levantó una iglesia y creció el reino. El Señor muchas veces te va a guiar a instrucciones que no tienen sentido, pero de eso se trata, caminar con Dios en lo sobrenatural. Y ahora los dejo con el punto 3. No hay nada más que decir, cerremos y vámonos, ¿sí o no? Bueno, continuando la palabra de Dios, así nos llama a seguir con esta fe sobrenatural. Marcos 5:21 dice: después que Jesús regresó en la barca al otro lado, se reunió alrededor de él una gran multitud, porque él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud. Yo creo que esto fue una de las cosas muy difíciles para hacer a Jairo. Dice la palabra de Dios que Jairo era un principal de la sinagoga. No sé si ustedes saben, pero en ese momento a Jesús, ¿qué hacían? Lo perseguían por lo que él estaba haciendo. Lo perseguían por los milagros que estaba haciendo. ¿Y quiénes lo perseguían? Pues estos mismos, los que pertenecían a la sinagoga o todos aquellos que seguían el culto judío. En ese entonces Jairo llega y se postra delante de Jesús, pudiéndolo perder todo, estaba arriesgándolo todo. La posición que tenía Jairo no era una posición cualquiera que se conseguía en un día, que se conseguía en un año. Él era uno de los principales de la sinagoga, era el que dirigía el servicio en la sinagoga, era el que pasaba los escritos santos para que alguien más los leyera. O sea que su posición era muy importante y él podía perderlo todo en ese momento, pero yo creo que él en ese momento como padre, y no tenía otra solución, y había escuchado de Jesús, había escuchado de lo que Jesús había hecho, como su corazón de padre, él decidió arriesgarlo todo e ir detrás de Jesús.
pero muy importante porque él, aún al ser judío, dice la palabra que él se postró delante de él. Él dejó todo el orgullo a un lado y decidió creer y decidió pedirle a él algo que hasta ese entonces era anormal, era sobrenatural. ¿Por qué? Porque apenas Jesús estaba caminando en su ministerio y se oían de cosas que hacía Jesús. Ellos no tenían como nosotros toda la palabra de Dios, donde están escritos todos los milagros, todos los hechos que hizo Dios, sino que se pasaba de lo que decían otras personas. Así que Jairo solamente estaba escuchando lo que otra persona había dicho. Jairo de repente no había sido testigos de un milagro. Jairo decidió, pero como padre y con una necesidad tan grande de que le sanara a su hija, entonces él decidió lanzarse. Pero dice la palabra de Dios que caminaban porque había mucha multitud. Y continuamos en Marcos 25. Lo seguía la multitud, lo que seguía una gran multitud, la cual se agolpaba sobre él. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder del mismo, así que volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Ves que la gente te apretuja? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies confesó la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Así que pongámonos en esta historia. Jairo venía a pedirle a Jesús un milagro, que lo sanara. ¿A quién? A su hija. Sanara. Pero en medio de la historia, el hipo de la historia, alguien con la fe de Jairo se atreve a también perderlo todo. Esta mujer padecía de un flujo, una hemorragia, y si ella salía así a la calle, ella podía ser apedreada. Ella era considerada inmunda por la cultura en ese tiempo. Así que ella también estaba arriesgándolo todo. Estaba caminando en lo sobrenatural. Le habían dicho, dice la palabra de Dios, que ella había escuchado de Jesús y por eso ella se estaba arriesgando a hacer esto. Mira la historia, míralo desde los ojos de Jairo. Jairo feliz porque Jesús ya le había dicho, sí, vamos. Así que Jairo se iba imaginando, sí, Jesús va a venir ahorita, va a poner su mano sobre mi hija, algo va a suceder porque él ya ha hecho estos milagros, él ya ha hecho sanidades, pero de repente esta mujer se le atravesó y él dice, me tocaron, pues había mucha gente. Jairo yo creo que dijo, pues hay mucha gente, vamos, siga, no importa, tranquilo. Pero él dice, no, aquí sucedió algo, tengo que detenerme. Me tocaron. Y no fue algo normal. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Dice que ¿qué? Salió poder. O sea, que Jesús tenía poder dentro de él, que salió ¿para quién? Para alguien que decidió creer y tocar ¿qué? El manto. Pero si el poder estaba en Jesús, ¿por qué le iba a tocar el manto y iba a sanar? La fe de esta mujer, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Entonces ahora hay otra cosa. No solamente depende de Jesús, sino que también depende de quién, de tu fe. Depende de la fe que tú tengas, depende de lo que tú creas que puede hacer Jesús. Porque si yo hubiera estado en el caso de ella, yo quería acercarme y que Jesús tocara mi cuerpo, pero no tuvo que tocar su cuerpo. Ni siquiera Jesús tuvo que decidirse a decir, ahorita voy a caminar y mientras voy a hacer este milagro de Jairo, pues voy a sanar a alguien. Él ni siquiera se dispuso. Ella accedió a esta fe. Ella decidió
tan solo tocar el manto. Así que esto mismo vuelve a lo que decía antes de la fe como un grano de mostaza. No existía hasta ese entonces que alguien se sanara por tocar un manto. No existía de que Jesús en ese momento no había hecho un milagro parecido como para que esta mujer pensara que podía ser sana. Pero ella decidió tomar esa acción. Ella decidió creer en algo que no existía. Ella decidió creer en algo sobrenatural. Ella decidió caminar hacia allá. Todo lo tenía perdido. ¿Qué más le daba? ¿Morir en el intento o ser sana? Pero vemos lo que sucedió y vemos un momento glorioso. Y yo creo que ella se sanó, ella cuenta que ella fue, todo el mundo, wow, qué maravilloso. Yo me imagino los discípulos empezaron a bailar alrededor de Jesús y eso, hicieron una fiesta como buenos judíos. O sea, hicieron la parranda y claro, obviamente si alguien se sana y un milagro como ese, uno dice, maravilloso. Pero en medio de todo eso, dice la palabra también que se acerca a alguien y le dice a Jairo: tu hija acaba de morir. O sea que mira estaba aquí Jairo, yo creo que Jairo también, wow, se sanó, yo creo que ya un poquitico más Jesús aquí, 2 millas más, llegamos a mi casa y ya, y lo vas a lograr, vas a hacer lo mismo. Pero ahorita la situación se puso más crítica. Ya no había que sanarla a ella, ya no había que orar por sanidad, sino que ahorita había que orar por resurrección. Estaba muerta. Le dicen: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. En ese momento yo creo la frustración de Jairo. Si tan solo esta mujer no se hubiera acercado, ¿por qué no dejó su sanidad para otro día? ¿Por qué tenía que ser hoy? Jairo en ese momento tuvo que batallar a partir de ese momento si seguía creyendo en Jesús o se daba la vuelta y le decía: Jesús, ya no hay nada que hacer, nos vemos, voy a ir a enterrarla. O si continuaba con su fe. Y esto muchas veces a nosotros nos dice que nosotros estamos buscando a Jesús y de repente vemos que el milagro ya viene, estamos a punto de recibir el milagro y suceden estas cosas. Nos llega una mala noticia, nos frustramos, nos enojamos y ahí tenemos que tomar una decisión si seguir viendo a Jesús por lo que es, que aunque iba a sanar una niña, ahora podía también resucitarla. Si aunque tu situación estaba mal y ahorita está peor, si sigues mirando a Jesús, si sigues buscando en él la respuesta, o te das la vuelta y dices: no, ya esto ni Jesús lo soluciona, ya para qué voy a la iglesia, ya para qué hago todo esto que venía haciendo si en realidad ya no hay sentido. Es en ese momento, es una disyuntiva en tu vida si decides seguir haciendo lo que estás haciendo o desde ese momento cambias. Pero la fe es eso, es de que nosotros sigamos caminando a pesar de lo que está sucediendo. Que nosotros sigamos pues poniendo nuestros ojos en Jesús a pesar de lo que está sucediendo. Estamos frustrados, no vemos salida, pero ya hemos puesto nuestra mirada en Jesús. Ya sabemos que Jesús lo puede hacer. Tenemos la palabra de Dios donde dice los milagros y las cosas grandes que Jesús puede hacer. Tenemos el mandato de Jesús y el ruego que estaba haciendo Jesús de que le creamos, de que hagamos cosas mayores que Él, que activemos esa fe. Tenemos mucho para nosotros darnos la vuelta y decir: no, ahora no voy a creer en Jesús, sino para seguir adelante y seguir creyendo en Jesús en esta misma fe. La historia continúa y dice: en esos momentos, en Marcos 5:38, Jesús escucha que la niña de Jairo ha muerto. Y aquí ya eso se puso complicado. Cuando Jesús está aquí, en este lado, celebrando con la mujer del flujo de sangre, y escucha, porque yo creo que Jesús tiene esos oídos poderosos, escucha que le estaban dando una mala noticia a Jairo. Yo creo que en ese momentico el corazón de Jesús se retorció y dijo: wow, ¿qué va a pensar Jairo ahorita? Le están dando una mala noticia, le están dando una noticia peor. Pero Jesús, con toda su belleza, con toda su maravilla, con toda su misericordia, decide no dejar a Jairo en el aire, sino que en medio de toda la multitud
se voltea y le dice: cree, solamente cree. Así que por muy difícil que se haya vuelto tu situación, a Jesús también le importa. Por muy pequeña que sea tu situación, a Jesús también le importa. Por muy nueva que sea tu situación, a Jesús también le importa. Y Él te dice hoy a ti: cree, solamente cree. Eso le dijo a Jairo, y yo creo que Jairo en ese momento, una mala noticia, y de repente las palabras del maestro donde le decía: cree, solamente cree. Esas palabras le entraron directamente a su corazón, directamente a sus huesos, sabiendo de que ahora él ya sí tenía que ver un milagro y algo súper sobrenatural. En ese momento ellos empiezan a caminar, empiezan a ir hacia su casa. Dice la palabra de Dios de que van caminando. Cuando llegan a su casa, ya había gente llorando, ya había gente triste, ya había gente que ya sabía lo que había pasado. Y me imagino que también estaba su esposa llorando, y cuando lo ve dice: ¿por qué te demoraste? Y Jairo, con esa frustración, para calmarla a ella, y de pronto la esposa hasta le reclamaba y le decía: si hubieras estado aquí para ver a tu hija antes de que falleciera, para haber dado el último beso, ¿por qué no estabas? Y Jairo, bueno, estaba buscando al maestro, estaba trayendo una solución. Y en todo ese problema, la gente llorando, la gente ya triste por lo que estaba sucediendo, Jesús se voltea y le dice a todo el mundo: ¿por qué están así? La niña solamente duerme. Yo creo que es muy difícil para la gente alrededor haber escuchado estas palabras de Jesús, porque la niña no estaba durmiendo. Para los ojos físicos de ellos, la niña había muerto. La situación estaba muerta. Así que ya Jesús venía a un lugar donde tenía que ejecutar una resurrección. En ese momento Él saca a toda la gente que estaba llorando, saca a toda la gente que estaba trayendo cosas negativas, que estaba llena de tristeza, y le dice al padre y a la madre que entren con Él a ese cuarto, y a sus discípulos a experimentar un milagro. Cuando tu situación se pone difícil, cuando tienes un milagro por acontecer en tu vida, tú tienes que sacar a la persona incorrecta de tu vida. Tú tienes que alejar a toda persona que no se alinea con Jesús, que en vez de estarte llevando hasta buscar la fe, te está deteniendo y te está llevando para atrás. Tú tienes que decirle a esas personas: fuera de mi vida, o sacar todas esas cosas fuera de tu vida, porque tú vas hacia tu milagro, y esas personas van a evitar que tú recibas tu milagro, y el milagro es para ti. Lo que importa es lo que tú le has pedido a Jesús, no lo que digan las otras personas. En ese momento Jesús saca a todas esas personas de ese lugar. En ese momento Él entra ya a obrar y a honrar la fe de este hombre, que a pesar de que ya le habían dicho que estaba muerta, Él entra y sigue caminando. Yo me imagino en ese camino el pensamiento de Jairo: mi hija ya murió, Jesús sí lo va a poder hacer, ¿será que sí lo va a poder lograr? Él ha hecho esto antes y estoy arriesgando todo, estoy arriesgando mi reputación, estoy arriesgando mi trabajo, estoy arriesgando todo, absolutamente todo, para que Jesús venga a mi casa. ¿Y qué tal si no sucede? Ya está muerta. Pero Jesús ve a la niña y dice estas maravillosas palabras que hemos escuchado, donde dice: Talita cum. Le dice: tú que duermes, despierta. La niña no estaba muerta, estaba dormida. La situación crítica que estás pasando, o lo que tienes enfrente tuyo, no está muerto. Duerme. Duerme solamente hasta que Jesús venga y diga: Talita cum. Situación, arréglate. Problema, arréglate. Todo. Todo lo que estás viviendo en estos momentos en tu vida, que necesita que llegue el maestro ahí, a ese lecho de muerte. O de pronto estás como la mujer del flujo de sangre, lo has intentado todo, nada se puede hacer más contigo.
Tal vez estás batallando en un área de tu vida donde ya lo he intentado. Tal vez tu matrimonio está pasando por ese tiempo donde ya lo han intentado y ya están cansados de intentarlo tantas veces. Pero dice la palabra de Dios que esta mujer accedió al poder que había en Jesús y poder salió de Jesús. Pero también dice Jesús, antes de que fuera llevado al cielo en la resurrección: yo me voy, pero voy a preparar un lugar para ustedes. Nos alegra que nos hayas acompañado. Si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que te invitamos que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.